mismo estamos en un momento crucial porque hace muy pocos meses, en julio del 2010, se reconoció por primera vez como un derecho autónomo el derecho humano al agua. Esto significa que hasta esa fecha no estaba reconocido de manera expresa en ningún texto, en ningún tratado internacional, en ningún instrumento internacional. En cuanto tienes dos residuos acumulados te cortan el agua. Muchas veces pues estamos a lo mejor en la puerta del bloque o en la ventana y tal, entonces si vemos que va alguien a cortar el agua, ¿dónde va usted a cortarla? A tal sitio. Pues nos avisamos y decimos, oye, espere un momento, por favor no la corte, vamos a pagar el recibo, es que tenemos aviso de corte. Pues te mandan el aviso de corte con una carta certificada, te dan un límite de pago del día, si no lo pagas en ese día, pues al día siguiente viene y te cortan, ya está, sin avisar. Bueno, avisado con la carta. Yo estaba esa mañana trabajando. Tenía una vecina con mis 3 hijas en mi casa. Y a media mañana me llamó la muchacha diciendo que había venido un señor del ayuntamiento con 2 policías a entrar a mi casa a llevarse el contador de agua. Se lo llevaron. Que nosotros que tenemos los contadores abajo en la calle, hay un ese de agua, entonces ellos abren la puerta y cortan, ya está. Te das cuenta cuando abre el grifo y ves que no cae agua, que te la han cortado. En el reglamento de abastecimiento de aguas de Murcia se establece que por el impago de 2 facturas consecutivas, que corresponderían a 4 meses, ¿no?, porque son bimestrales, a la persona se le puede automáticamente cortar el suministro de agua, porque se entiende como una voluntariedad por parte del usuario en darse de baja del servicio. Entonces la empresa mixta de Aguas de Murcia decide que esa persona no quiere voluntariamente seguir estando dada de alta en el servicio, entonces procede al corte del agua. Esto es lo que se plantea como manifiestamente ilegal en otros ayuntamientos. No se realiza esta práctica, donde al menos se le tiene que dar al usuario la posibilidad de defenderse en este caso y poder alegar si realmente no quiere ese suministro de agua o hay otras cuestiones, otros problemas por los cuales no puede hacerle frente. Se llevaron el contador y estuve 5 días sin agua. Y nos llegó una carta y a otro día vinieron y la cortaron. Entraron en casa y la cortaron. Llamaron, abrí la puerta, habían 2 policías y una orden judicial. Y entraron y la cortaron. Entraron y la cortaron, yo estando embarazada de 9 meses, a punto de dar luz. Y tengo un crío con 2 años que es asmático. Y me cortaron y me dejaron sin agua. Y las mismas muchachas policías que vinieron dijeron, pero ¿cómo va a cortar el agua y dejar a esta mujer así? Vieron al crío, vieron la forma que yo estaba y la cortaron igual. Pues me dedico a limpiar casas. Si tengo que ir a algún sitio a hacer algún desayuno voy, a planchar si me llaman de algún sitio para que vaya a planchar. Así voy manteniéndome y la ayuda que tengo de mi madre. Somos 9. Mi marido, yo, mis 2 críos, una hermana mía también con un crío, un hermano mayor y mi padre y mi madre. Somos 9. Y ahora mismo lo más que está trabajando es mi madre. Se dedica a hacer limpieza en la casa y a cuidar a 2 personas mayores. También antes mi padre cobraba paro, cosa que ya no cobra. Y mi hermano trabajaba en fontanería. Los chavales ya no podían seguir trabajando. Están en el paro, están sellando, a ver si encuentran trabajo, pero no. Lo que estamos descubriendo tras todas estas décadas de neoliberalismo es cómo este sistema económico-político ha venido privatizando lo que eran propiedades colectivas, de tal forma que cuando ha llegado la crisis descubrimos que cantidad de equipamientos y servicios que eran auténticas protecciones sociales y garantías sociales están repentinamente privatizadas y por tanto sin posibilidades de control democrático y sin posibilidades de poner esos equipamientos al servicio de las necesidades sociales que se han intensificado sin duda en el actual contexto de crisis. Pues todo en paro. Estamos cobrando la ayuda familiar de los 425 euros. Llevo 12 años hasta de Ferralla, o más.
de la ayuda familiar, subsidio de desempleo, que son 426 euros, pero que nunca llegamos a cobrar los 426 por problemas bancarios, y ya está, solamente entra eso. Estos son los únicos ingresos que tenemos. Yo se quedó parado hace ya 2 años y medio aproximadamente. Su empresa dio en quiebra y no le pagaron nada porque la empresa quebrar no le pudo pagar ninguna indemnización ni le dio nada. Luego resulta que tardaron 3 meses, como fue todo el apogeo de la crisis, tardaron mucho en pagarle el paro, 3 meses por lo menos. Pues claro, en 3 meses pues no habían ingresos en una casa. Si no hay ingresos donde hay una familia de 6 personas, si no tienes ingresos, no puedes pagar ni hipoteca, ni agua, ni nada. Entonces pues te cortan el agua, efectivamente, si no puedes pagar te la cortan. Otra cosa que me parece injusta, porque si tú vas y le dices que estás pasando por esos problemas, no debería de ser así. El agua no es de nadie, ni manda a nadie, el agua está creada por Dios. 6, nosotros 2, mi marido y yo y mis 4 hijos. Ella ha trabajado, pues si la han llamado para una tienda de ropa o una zapatería, pues ha ido y ha trabajado. En la nueva condomina o en Artades ha solido trabajar. En la construcción. Pues se ha tirado trabajando en la construcción 16 años, de ferralla, de oficial de primero. Pues ya que pueda ganar unos 400 y algo, no gano más. En mi situación porque tengo a mi madre, pero mi madre tiene 72 años y se queda con 11 nietos. Los vecinos nos ayudaron, nos dieron un bidón de agua de los grandes, lo llenaron hasta arriba para poder hacer limpieza y eso, y para ducharnos y eso, a casa de mi abuelo y eso, para poder ducharnos. Pues te duchas en la casa de familiares, la ropa para lavarla también se la lleva a algún familiar, y te vas a Caritas y pide ayuda, por favor ayudarme, que es la primera vez que me veo así, intenta ayudarme a pagar el agua porque no puedo, y pasa mucha vergüenza. Porque cuando tienes hijas ya más grandes y todo eso te da un poco de... Emuasa está cebándose con las familias más golpeadas por la crisis, llegándoles a cortar el suministro de agua potable, con todo lo que esto implica para la vida cotidiana de estas familias, cuando acumulan dos impagos en la factura. Pues que pedimos a las vecinas, ¿me puede llenar esta garrafa de agua? ¿O me puede llenar este cubo de agua para echarlo al aseo? ¿O la garrafa de agua para poder cocinar? O fregar los platos, pues va a la vecina y le dices que si te puede llenar la botella de agua o la garrafa o el cubo. Otra cosa, ¿dónde vais? Tuvimos que vender unas joyas porque no teníamos para ponerlo y tuvimos que depender de venderlas para poder poner agua. El recibo que venga y da 50 euros para quitar lo poco que queda todavía. O a veces 200, 250. Me dejaron sin agua, tenía que estar bajando a casa de un vecino a pedir un cubo, comprando garrafas de agua, yéndome a casa de mi madre a ducharnos, y así hasta que me tiré 5 días. Más o menos me suelen venir unos 87, 90 o 92 según el mes. 92 máximo que me ha venido de agua. Ni para cocinar la gasto, ni para cocinar. Y yo necesito un paquete de agua diario. Yo nada más que gasto el agua para fregar y la lavadora y ducharme. Y cuando sales de ducharte sales con más picos que has entrado. El derecho humano al agua no significa la disponibilidad de agua ilimitada para todo el ciudadano, ni significa tampoco la gratuidad del servicio en todos los casos. Significa que aquellas personas, por el hecho de ser seres humanos, todas las personas tenemos derecho a tener un acceso mínimo de agua que la Organización Mundial de la Salud establece en unos 40 litros aproximadamente habitante y día para satisfacer las necesidades básicas. Por ejemplo, bañarte, lavar la ropa, higiene personal, doméstica, etcétera. Es lo mínimo que una persona debe tener para tener una calidad de vida digna y poder sobrevivir también, porque sin agua pues evidentemente no hay vida. Precisamente una de mis hijas
la más pequeña tiene la piel atópica y bueno, es tremendo el agua como sale cuando se ducha. Ellas tienen la piel muy sensible y cuando se duchan con este tipo de agua, yo no sé lo que pasa en este agua aquí, que siempre salen con problemas en la piel y todo. Esa es otra cosa, que aparte de ser muy cara, porque yo solicité por familia numerosa los recibos del agua fueran más, de pagar menos cantidad de agua, pero no sé, no he visto nada reflejado ahí, porque 90 euros, sí que somos 6, nos duchamos, pero no tenemos bañero para llenar, tenemos pie de ducha, o sea que las duchas son rápidas. Y yo procuro no malgastarla porque no me gusta que el agua se malgaste. Yo en mi casa un paquete diario. Me suele sobrar mejor una botella, pero otro día tengo que comprar agua. Son 6 botellas diarias. En verano, como se consume muchísima más agua, el paquete más económico te puede costar 1,30, el paquete de 6 botellas. Imagínate si gastas un paquete al día o 2, lo que necesitas para beber agua. Bastante, yo creo que es bastante. Y me suelo gastar al mes pues unos 100 y pico euros mensuales en agua, solo en agua. Más el trabajo de ir, comprarlo y subir los 4 pisos, que tengo que subir 4 pisos sin ascensor. Pero es lo que hay. En todas partes la privatización del servicio de agua ha supuesto encarecimiento del agua, a menudo incluso pérdida de calidad del servicio, ha supuesto externalización de cantidad de infraestructuras, ha supuesto degradación de las condiciones de trabajo de los empleados de esta empresa pública, ha supuesto en definitiva alejarse mucho de las necesidades colectivas, del control democrático que la sociedad tiene que ejercer sobre sus propiedades sociales y que en última instancia está reflejándose en este problema que denunciamos, en esta práctica de Muasa contrario al derecho humano al agua, en la medida en que está cortando el suministro a familias, que concentran muchos efectos negativos de la crisis. Sí, yo quería leer la definición que da Naciones Unidas de Derecho Humano al Agua, que sería el derecho de todos, sin discriminación, a disponer de agua suficiente, salubre, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Eso significaría que las tarifas por el agua deben ser asequibles para todos los seres humanos, todos los ciudadanos, y en el caso, por ejemplo, que está ocurriendo en Murcia con esos cortes de agua a familias desfavorecidas, lo que sería justo es que el reglamento del Ayuntamiento de Murcia se modificara para incluir una tarifa social, de manera que estas personas que pueden demostrar fácilmente a través de servicios sociales que tienen un nivel económico bajo pudieran acogerse a esa tarifa reducida. Y también lo que se debería incluir, como ya he dicho antes, sería el abastecimiento mínimo a por lo menos esos 40 litros diarios por persona. Intentas pagarla, intenta hablar con el director de Muasa, por favor mire que tengo este caso, que no puedo por esto. Hay gente que es buena gente y a lo mejor pues sí te echa una mano, y si no pues ahí te quedas con el marrón, sin agua, como me imagino que habrá muchas familias, porque mucha gente se ve cogiendo garrafas de agua por las fuentes, para poder lavarse y tener un poco de higiene en su casa. Es así no sé, a mí me causa pena y tristeza de ver que estemos así. La privatización de un servicio como el del agua implica que el agua es visto como un mecanismo para la ganancia privada y no como un servicio, como un derecho ciudadano para el bienestar de todos. Por ello, nosotros consideramos que es pertinente reivindicar la remunicipalización del servicio de agua en Murcia. Porque es que me hace mucha gracia cuando veo los carteles de agua para todos. Yo ya no creo en eso. Yo creo que eso se tendría que cambiar y decir agua para el que la puede pagar y para los ricos.
porque los pobres que estamos ya, porque yo ya me considero pobre no, porque gracias a Dios tengo un techo, aunque no esté bien arreglado, pero una casa tengo. Y un trocico de pan todos los días, gracias a Dios, para comer también, sin lujo. Pero muchas cosas me están quitando para mi hija, sí, y no lo veo justo. Y que me quiten el agua tampoco, porque no es de ellos ni de nadie. Y si hay agua para todos, hay agua para todos.